Querido Dios, querido Padre, muchas gracias por tu amor y bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. En esta hora, Señor, quiero rogarte de forma especial que tú nos puedas bendecir y que este breve devocional que vamos a tener, abrir tu palabra en esta mañana, pueda ayudarnos a conocerte más y amarte, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Indiscutiblemente, hermanos queridos y predicadores laicos, uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo ha sido la Reforma Protestante. Aquel hombre llamado Martín Lutero, un monje agustino, se levantó en el año 1517 y plantó en la puerta de la Universidad de Wittenberg lo que conocemos como las 95 tesis de la justificación por la fe. Este hombre revolucionó completamente el mundo, la iglesia, la historia, con su valentía, su candor y sobre todo su predicación. Algunos no han ponderado que Martín Lutero predicó en su iglesia más de 3,000 sermones distintos. Ahora, ¿qué quisiera yo resaltar en esta oportunidad? La Reforma Protestante se levanta sobre la base de lo que se conoce como las 5 solas. Y las 5 solas fueron 5 declaraciones de fe que Martín Lutero presentó a la iglesia. Él comenzó diciendo que sola escritura. En otras palabras, toda doctrina debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios y la Biblia es la última autoridad de fe y práctica para el cristiano. Martín Lutero también habló de sola fe, solo somos salvos a través de la fe en Cristo. También habló de sola gracia, la salvación no es por obra, es por la gracia. Martín Lutero dijo solo Cristo, o sea, nadie más es nuestro intercesor, sino Cristo en el santuario celestial. Y por último, él terminó diciendo, soli Deo gloria, o sea, a Dios debe dársele únicamente la gloria. Estos fueron los 5 postulados de la Reforma Protestante y deberían ser los postulados que nosotros como predicadores también presentemos en nuestros mensajes. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero hay algo que Martín Lutero no dijo sola, no dijo solo. ¿Y qué fue? Aunque Martín Lutero habló de solo la Biblia, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria, Martín Lutero se levantó en contra de algo que la Iglesia Católica Romana había presentado y ponderado como único y exclusivo para un grupo. Era la predicación de los sacerdotes. Así que los católicos romanos entendían que ellos eran los únicos que podían levantarse y presentar el mensaje o la palabra de Dios al pueblo. Por lo tanto, hicieron una división entre el clero y el laicado. Y hablaron del laos, el pueblo, y el clero, los sacerdotes. El laos, el pueblo, debía sentarse, escuchar lo que el sacerdote iba a presentar. Debía solamente ser espectador, solamente ser recibidor. El laos, el pueblo, no podía levantarse a enseñar porque se entendía que era exclusivamente la facultad del sacerdote enseñarle al pueblo. Y si usted va a una iglesia católica romana, va a encontrar algo muy interesante y no es por casualidad. En la iglesia católica romana el púlpito está a un lado y la mesa de la misa está en el centro. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque para el católico romano lo más importante no es la predicación, sino el sacramento de la misa. Sin embargo, cuando usted va a una iglesia protestante y adventista, usted va a encontrar que el púlpito siempre estará en el centro. Y está en el centro no por un asunto ornamental, está en el centro porque nosotros creemos que el centro de nuestro culto, lo más importante que se hace en la iglesia, es la predicación de la palabra del Señor. Ahora me gustaría concentrarme en este aspecto. Martín Lutero dijo que todos los creyentes son llamados a predicar y que todos los creyentes son sacerdotes. Y allí se levantó una creencia que nosotros como adventistas ponderamos y también defendemos. Es la creencia de el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes son sacerdotes delante del Señor. Y me gustaría que usted vaya conmigo rápidamente al texto bíblico que da fundamento a esta creencia. Aparece en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un texto que todos nosotros conocemos, un texto que todos nosotros en algún momento hemos leído. El apóstol Pedro, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro comienza describiendo al pueblo de Dios. Y noten algunos de los títulos e imágenes que el apóstol Pedro utiliza para describir a la iglesia. Dice que la iglesia es linaje escogido. La iglesia es una nación santa, es un pueblo adquirido. Y el objetivo, el propósito de todo esto es para que usted anuncie, proclame las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, noten que Pedro no se detiene solamente diciendo que los cristianos son linaje escogido. No solamente dice que somos una nación santa, no solamente dice que somos pueblo adquirido, sino que él dice que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Noten que Pedro no le está escribiendo exclusivamente a los obispos o los ancianos de la iglesia. Pedro le está escribiendo a la iglesia en conjunto, a la iglesia en general. Incluso si usted va al título de la primera epístola de Pedro, dice Carta Universal de Pedro. ¿Qué significa esto? Que fue escrita para todos los creyentes. Así que Pedro aquí se está refiriendo no a un grupo selecto, no a un grupo específico. Pedro no le está escribiendo a pastores, obispos, líderes, sino que está escribiendo a todo el pueblo de Dios. En otras palabras, Pedro está diciendo que cada creyente es un sacerdote, que cada creyente tiene la responsabilidad sacerdotal, que cada creyente es llamado al sacerdocio en conjunto de la iglesia. Ahora, déjenme detenerme en este concepto. Nosotros como adventistas hablamos bastante de lo que son las doctrinas falsas de Babilonia y hemos denominado esas falsas doctrinas de Babilonia como el vino de la fornicación de Babilonia. No voy a entrar yo esta mañana en los que son los aspectos escatológicos y proféticos del libro de Apocalipsis, pero yo escucho muchos hermanos predicando acerca de las falsas doctrinas de Babilonia. Y entre las falsas doctrinas de Babilonia se presentan el domingo, se presenta la inmortalidad del alma, se presenta el infierno, se presenta el purgatorio, se presenta la salvación por las obras. Pero amigos, parte de las falsas doctrinas de Babilonia también está el hecho de que solo los sacerdotes o los líderes puedan predicar. La Iglesia Católica Romana, interpretando mal las Escrituras, enseñó que solamente los líderes que hayan sido ordenados al ministerio podían proclamar la palabra, podían predicar el evangelio, podían enseñar la verdad. Eso es falso y eso es parte del conjunto de las falsas doctrinas que se heredaron de Babilonia. Amigos, la Biblia enseña que todo creyente es un sacerdote. Y esto no solamente lo enseñó Pedro. Si usted va conmigo, por favor, rápidamente al libro de Éxodo, capítulo número 19, versículo número 6, la Biblia dice lo siguiente allí, leo para ustedes. Y vosotros, está hablando nada más y nada menos que el mismo Señor, está hablando Jehová, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios está hablando al pueblo en conjunto y le dice al pueblo en conjunto, ustedes me van a ser, ustedes me serán a mí un reino de sacerdotes. Cuando nosotros estudiamos lo que es la teocracia y vemos a Dios en el Antiguo Testamento, debemos enfatizar algunas cosas y es el hecho de que Dios escoge personas para un ministerio especial. Y podemos decir, al mirar la teología del Antiguo Testamento, veterotestamentaria, que Dios escogió a la tribu de Leví para un servicio especial, para que fuese sacerdote en el tabernáculo, y tenían un ministerio especial. Sin embargo, eso no significa que Dios no haya escogido a su pueblo para hacerle sacerdotes, para hacerle ministros de él. La palabra sacerdote es una palabra latina, se traduce del latín pontifex, y la palabra pontifex significa constructor de puentes.
En otras palabras, el sacerdote es el que construye puentes. ¿Y cuál es el puente que construye el sacerdote? Es un puente entre el hombre y Dios. El sacerdote es el que representa a Dios delante de los hombres y el que presenta a los hombres delante de Dios. Construye un puente. Los creyentes están llamados a construir un puente. Usted, querido predicador, está llamado a construir un puente. Usted es un sacerdote. Usted va a representar a Dios ante la congregación y a la congregación ante Dios. Ahora, si usted va conmigo, por favor, rápidamente, Apocalipsis capítulo 1, y lee conmigo el verso número 6. La Biblia nos dice allí lo siguiente. Noten, está hablando en el Nuevo Testamento, no está hablando en el Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia, y voy a leer desde el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. En otras palabras, todo creyente tiene la responsabilidad de ser un sacerdote. Todo creyente tiene la responsabilidad de ministrar. Todo creyente tiene la responsabilidad de proclamar la verdad que el Señor le ha encomendado. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Lamentablemente, tal vez aquí no sea la filosofía, pero hay muchos lugares donde se ha presentado una especie de creencia popular que dice: el ministerio es solamente para los pastores. La predicación está a cargo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Esa es la responsabilidad del pastor. ¿Es esto cierto? Cada pastor tiene su responsabilidad y no puede derogar su responsabilidad. Pero ¿recae la predicación única y exclusivamente en los hombros de los pastores? ¿Qué pasaría en la iglesia adventista si solamente los pastores predicaran? ¿Qué pasaría? Déjeme darle una ilustración y espero que podamos entender esto. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia adventista en el mundo? De acuerdo a la última estadística, está entre 21 a 22 millones de miembros adventistas en 212 países. ¿Cuántos pastores adventistas hay en el mundo? Hay ordenados 20.924 pastores en todo el mundo. 20.924 pastores. Estamos hablando más o menos de 21.000 pastores ordenados adventistas. ¿Cuántas iglesias adventistas hay? Hay 169.268 iglesias adventistas. Ahora, ¿qué significa esto? Si nosotros dividiésemos las 170.000 iglesias adventistas entre los 21.000 pastores, le tocaría a cada pastor un promedio de 8 iglesias para ministrar. Y esto va entonces un poquito más allá. Yo estudiaba en Andrews University y me sorprendió un pastor mexicano que me contó un testimonio. Yo me quedé petrificado. Le pregunté, ¿dónde trabajas? Me dijo, en tal asociación en México. ¿Y cuántas iglesias tiene? Tengo 52 congregaciones. 52 congregaciones. No sé si ustedes pueden captar lo que quiero enseñarle esta mañana. 52 congregaciones. Ese pastor podía predicar un sábado por cada iglesia durante un año, lo que significa que para que ese pastor volviese a predicar a la iglesia número 1 necesitaba esperar un año completo.
si no tomabas vacaciones. Gracias, querida hermana, por su pensamiento. Esa iglesia podía ver a su pastor una vez cada año predicando un sábado. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién predicaba los 51 sábados que el pastor no estaba? Pues déjeme decirle, amigos, que de acuerdo a las estadísticas, y permítame decirle que mi estudio, mi tesis doctoral la hice en este tema, el 80% de los púlpitos adventistas cada sábado son tomados, abordados por predicadores laicos. Algunos se van más allá. Algunos entienden que el 90% de los sermones que se predican en la iglesia adventista cada sábado son predicados por predicadores laicos. La iglesia adventista es una iglesia alimentada por laicos. Es una iglesia que recibe el mensaje sabático por predicadores laicos. ¿Por qué razón? Porque de cada 10 púlpitos que la iglesia adventista tiene en el mundo, aproximadamente 9 de ellos están siendo tomados cada sábado por predicadores laicos. ¿Puede usted entender la responsabilidad que recae entonces en cada laico de la iglesia? A veces nosotros cometemos el error de pensar que los grandes problemas teológicos de la iglesia adventista se gestan en los seminarios, y eso no es así. Los grandes problemas teológicos de la iglesia se gestan en las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque muchos de nuestros laicos, triste, lamentable, dolorosamente, aunque tienen buenas intenciones, no tienen formación teológica. Y son pocos los pastores, no aquí, en muchos lugares, que se han preocupado por entrenar a sus laicos para que puedan predicar con eficacia la verdad de la palabra de Dios. Aquí hay 2 puntos que me gustaría resaltar. Y voy a comenzar con la parte que nos toca a nosotros como pastores. Si usted va al libro de Efesios, capítulo 4, va a encontrar lo que conocemos los ministerios pastorales o los ministerios del Señor. Y en Efesios capítulo 4 encontramos que Dios levantó en su iglesia apóstoles, evangelistas, y allí dice también que levanta pastores, y la Reina Valera del 1960 dice que levanta pastores y maestros. Ahora, esta traducción no es la más fidedigna, porque si usted va a la traducción griega, la letra I no aparece. No aparece. Por lo tanto, el texto debería leerse de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Pastores maestros, no pastores y maestros. Porque si usted coloca la letra I, estaría dividiendo el pastor del magisterio. Por lo tanto, lo que la Biblia me está enseñando es que el pastor es un maestro. Por consiguiente, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Enseñar. Enseñar. Aquí recae nuestra responsabilidad como pastores, y me refiero al pastor personalmente ahora. El pastor tiene la responsabilidad de enseñar a sus laicos cómo predicar la palabra del Señor. Esa es su responsabilidad. Y hermanos queridos, lo que hemos hecho este fin de semana aquí cumple con este objetivo, cumple con este propósito. Y cuando hablaba ayer acerca de la visión que tenemos en el Instituto de Predicación Adventista, es la siguiente: entrenar 10,000 laicos adventistas que puedan proclamar fielmente la palabra de Dios cada sábado en su congregación. Querido hermano y amigo, si cada 9 púlpitos de la iglesia adventista lo toma un laico, si en algo hay que invertir, si a algo hay que tomarle atención, si a algo hay que prestarle atención, es formar a aquellos que están predicando cada sábado en nuestras congregaciones. ¿No creen ustedes eso?
La predicación no depende solamente y no debe depender solamente del pastor. La predicación no puede estar solo en los hombros del pastor. Algunas iglesias en el mundo evangélico popular tienen lo que se conoce como iglesias satélites. Y como son congregaciones interesantes, congregaciones que económicamente están bien posicionadas, han utilizado la tecnología para que su pastor pueda predicar en la iglesia local, en la iglesia madre, y a la vez estar apareciendo en todas las iglesias satélites a través de la tecnología del holograma. Han creado una especie de modelo tecnológico, un holograma, donde las cámaras enfocan al pastor y en tiempo real el pastor aparece en los diferentes satélites predicando el mismo sermón. Esto suena bonito, hermano. Esto se ve bonito. ¿Pero ese es el propósito de Dios? No. Muchos hermanos quisieran que el pastor se haga una tecnología en la iglesia adventista donde cuando el pastor predique en la iglesia central, al mismo tiempo a través de un holograma aparezca en todas las congregaciones. Nunca va a pasar eso en la iglesia adventista. Porque la visión de la iglesia adventista es que el pastor sea un plantador de nuevas congregaciones y que usted como laico sea instruido para alimentar a la grey que Dios le ha colocado en sus manos. Ahora puede ser que un pastor diga, Pastor Ferreira, pero se le está entregando mucho poder al laicado. Oh, querido hermano, es que cuando usted lee la Biblia en el original griego, usted va a notar que no hay diferencia entre el término anciano y el término pastor. Porque en el Nuevo Testamento, el concepto del Nuevo Testamento es que el anciano de iglesia local funge como un pastor de la iglesia. Y es por eso que nosotros llamamos a entrenamiento. Usted tal vez no pueda ir a un seminario teológico, usted puede que no vaya o no tenga el tiempo o los recursos para irse 4 años a estudiar teología, pero esto no quita la responsabilidad de que cada iglesia tenga, cada conferencia, cada asociación tenga un seminario teológico local para entrenar a sus laicos anualmente. Yo sueño con que la iglesia adventista tenga un sistema de entrenamiento laico, que cada año el laico deba renovar una licencia ministerial local para poder predicar y enseñar eficazmente en la iglesia local. ¿Qué es lo que se debería hacer? Si un laico dice, ya yo no tengo que ir a una escuela de entrenamiento laico, entonces se descalifica como predicador. ¿Por qué? Porque todo aquel que dice, ya no tengo nada que aprender, no es apto para enseñar. Vuelvo a repetir esto. Todo aquel que llega al punto de decir, ya no tengo nada que aprender, no es apto para enseñar. Esa es la responsabilidad pastoral. Ahora hablemos de la responsabilidad del laicado. Amigos, puede ser que usted no vea películas, pero hay una película muy interesante del mundo Marvel, de Spider-Man. Y en la película de Spider-Man, el tío de Spider-Man es asesinado. Y antes de ser asesinado le da un consejo al protagonista. Y yo no sé si usted recuerda el consejo que él le dio o las palabras que él le dijo. Le dijo así: un gran poder demanda una gran responsabilidad. Un gran poder demanda una gran responsabilidad. Usted puede hoy dar víctores diciendo, el pastor Ferreira nos está colocando en el umbral de nuestro ministerio como laico. Ok, estoy presentando lo que la Biblia dice para usted. Usted es un sacerdote. La Reforma Protestante nos dio
la visión de llamar a cada creyente sacerdote y decir que el púlpito no es exclusivo del pastor ordenado. Pero ese privilegio, ese gran poder demanda una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del laicado ante la predicación? Es lo que dice Pablo en Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, que prediques la palabra. Querido laico, usted está llamado a predicar la Biblia. Usted está llamado a proclamar la Biblia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hago un llamado, yo sé que algunos me estarán viendo a través de redes sociales, a través de algún video. La Iglesia Adventista del Séptimo Día necesita laicos que prediquen la Biblia. No laicos que repitan teorías de conspiración tomadas del YouTube. No laicos que se levanten con un periódico a hablar de noticias que a él le parecen cumplimiento profético. No laicos que estén predicando lo que escucharon de un maestro que no sigue las enseñanzas bíblicas tal como la enseña la Iglesia Adventista. Necesitamos laicos fieles a la Biblia y a la doctrina. Si usted como laico tiene el privilegio de que cada 10 sermones que se prediquen, 8 o 9 los predican los laicos, hay una gran responsabilidad ante usted. Hay una responsabilidad espiritual, hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad ministerial. Querido laico, cada sábado la iglesia está recibiendo un mensaje de Dios de parte suya. Y entiendo y comprendo que usted tiene su trabajo, su responsabilidad. Pero propóngase en el nombre de Jesucristo preparar a lo menos 6 buenos sermones cada año. Si usted se propone preparar 6 sermones cada año, bíblicos, responsables, a los 2 años serán 12 sermones. A los 10 años usted tendrá 60 sermones bien preparados para predicarlo en su iglesia local y en otras que lo inviten. Querido laico, mi llamado es muy sencillo. Y la conclusión que quiero llegar en este mensaje es: la iglesia necesita laicos comprometidos con la Biblia y que prediquen con eficacia la verdad. Mi llamado y mi última apelación para ti: ¿estás dispuesto a responder al sacerdocio de todos los creyentes? A entender que eres un sacerdote delante de Dios, un puente para unir a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Levántate hoy en el nombre de Jesús y di: Señor, seré fiel a tu palabra y la expondré con fervor.